He dedicado unos cuantos años al estudio y al trabajo en profundidad de la globalización capitalista. A ver, a mí lo que se me ha pedido fundamentalmente en este encuentro es que siente un tanto los antecedentes del momento bélico en el que estamos y del imperialismo unilateral, la globalización unilateral que ha desarrollado Estados Unidos en estos momentos, en el que surge un contexto mundial altamente inestable y muy peligroso de cara a acciones bélicas, ¿no? Mucho más de lo que las poblaciones europeas se creen. Bueno, voy a intentar, para ajustarme a los tiempos, dar unas pinceladas rápidas y al mismo tiempo unas bases sobre lo que está pasando. A ver si logro compaginar una cosa y otra, con la esperanza de que si quedan cosas sueltas las podamos debatir luego. Bien, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sentó las bases para comandar el capitalismo global, que en esos momentos ya se contemplaba, ¿no?, como algo estratégico, mediante el control de las instituciones globales que se diseñarían para para gestionar ese capitalismo global, como desde la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el embrión de lo que más tarde sería una Organización Mundial de Comercio, ¿no? Además de todo un conjunto de tratados en torno a los derechos humanos que las potencias capitalistas centrales esgrimirían a partir de esos momentos para medir, o sea, poner rayas y de alguna manera juzgar qué es lo que hacían unas sociedades u otras en el planeta y acomodarlas a esos criterios. Fijaos que tras la caída de la URSS, la globalización unilateral del sistema capitalista y fundamentalmente de su potencia hegemónica, Estados Unidos, será más patente, más evidente y más declarada. Será una especie de globalización unilateral que algunos autores han llamado por derrame o extraterritorialización de las leyes de Estados Unidos, que lo hará, entre otros, aparte con las instituciones globales que ya hemos comentado, en la que ya se forma la propia Organización Mundial de Comercio, a través de tratados de libre comercio, que no sería sino también extrapolación o imposición del modelo capitalista de Estados Unidos, que algunos llamarían después neoliberal, pero que podemos llamar perfectamente también de capitalismo salvaje, ¿no? Mientras hacía esto, tenemos en cuenta que otras potencias imperialistas delegadas, como buena parte de los países de Europa, lanzan también a la firma de tratados bilaterales y multilaterales que no son sino una manera de saquear al resto del planeta a través de vínculos comerciales fundamentalmente, pero que además tienen obligaciones políticas y sociales muy claras, ¿no? Fijaos cómo serían las cosas que en un momento dado, bueno, pues se firman solamente, no sé si tengo algunos datos por ahí, pero solamente hasta 2015 tenemos 8.000 y pico de tratados. Se pueden firmar algunas veces hasta 2 tratados por día y es una locura, ¿no? En eso se intenta, a través de ellos, la patrimonialización de toda la riqueza que antes había sido colectiva, que había sido la riqueza social. Se quiere al mismo tiempo mercantilizar todo el conjunto de servicios y prestaciones que hasta ese momento ofrecían los estados y que formaba parte también de comunes o de riqueza común de la sociedad. Se empresarizaban instituciones públicas, se mercantilizaba el patrimonio natural también, por supuesto. Todo ese conjunto de procesos que están vinculados a lo que algunos han querido llamar neoliberalismo y demás, pero que en realidad es una suerte de paroxismo de la locura del capital en su fase degenerativa, ¿no? Como no puede generar un sano desarrollo de las fuerzas productivas, lo que intenta es, de una u otra manera, autofagocitarse. Es decir, empezar a devorar toda la riqueza que hasta ese momento se había generado y que las luchas de clase históricas habían conseguido que hasta cierto punto parcialmente fueran riqueza colectiva.
que fueran bueno, de alguna manera redistribuidas a la población. Y esto el capital no lo va a consentir más y va a entrar a saco a por todo eso que hasta entonces se había conseguido como riqueza colectiva, y fundamentalmente por eso, precisamente, para seguir dándose un margen de crecimiento hacia adelante. A partir de los años 80 sobre todo y 90 del siglo XX, el capital ya crecerá fundamentalmente sin acumulación de capital. Luego a ver si lo explicamos un poquito más. Bueno, fijaos que en esos momentos tenemos que, mientras se dan todos estos procesos, una entrada en picado en una fase de declive, de degeneración capitalista. Nos encontramos ya al cambiar de siglo y de milenio una pérdida de capacidad para impulsar y mantener la acumulación, como os estaba diciendo, una pérdida sustancial de la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, una enorme dificultad para encontrar un nuevo motor de la acumulación, una nueva rama de la economía de la cual apoyarse para lanzarse hacia una nueva fase de acumulación. Lo intentaron con las nuevas tecnologías, las TICs y demás, pero todo eso se les explotó en las manos al final de los años 90. Una decreciente capacidad, fundamentalmente como consecuencia de todo esto, de convertir el dinero en capital, y una involución entonces histórica del capitalismo. El capitalismo no se llama dinerismo, se llama capitalismo porque fue convirtiendo el dinero en capital. Hoy está haciendo lo contrario, hoy está reconvirtiendo el capital en dinero, en mero dinero que se mueve en las finanzas, en circuitos financieros a toda velocidad, pero que ya no se invierte productivamente, y al no invertirse productivamente ya no es capital. Fundamentalmente una contradicción entre la valorización y la realización del capital. Todo lo que gana para conseguir que se valorice el capital lo pierde en la realización porque lo hace a costa del trabajo. Todo lo que gana para valorizarse lo hace a costa del trabajo y por tanto lo pierde en la realización, en que el trabajo pueda comprar luego, es decir, en la capacidad de consumo. Es una contradicción de la que cada vez les cuesta más también salir, y una incapacidad de dotarse además de un órgano rector a escala global para acompañar a su propia dimensión global, igual que sí que lo hizo cuando se acumuló en escalas o en barreras nacionales, se buscó el órgano rector estatal. Hoy no tiene esa dimensión estatal, para esa dimensión acorde con esa fase de globalización. Con lo cual, fijaos en la coyuntura en la que en estos momentos está el hegemón, la potencia hegemónica del sistema capitalista. Está en franco declive económico, con unas cifras que serían catastróficas para cualquier economía si no fuera porque sigue detentando el poder del músculo, sigue detentando el poder de la fuerza bruta. Si no fuera por eso, ya hace tiempo que Estados Unidos estaría en bancarrota total. Tiene un déficit comercial de 811.000 millones de dólares, que lo ha bajado un poquito gracias a que la política de Trump ha hecho frenar un tanto las importaciones, pero su déficit era mayor, era casi de 850.000. Es decir, estamos hablando de casi 1 billón de dólares. Todo el PIB de España es de 1 billón y poquito. Lo digo para que alguno se pueda pensar de qué cifras estamos hablando. Tenemos un déficit fiscal en Estados Unidos de 1 billón de dólares, déficit fiscal de 1 billón de dólares, una deuda pública que en 1970 era de 390.000 millones de dólares y hoy es de 10 billones, 10 billones.9 de deuda pública. 10 billones.9 es toda la riqueza de Europa junta, Japón y más. O sea, es impresionante. Y una deuda total entre pública y privada de 54 billones de dólares. El PIB mundial está entre 75 y 80 billones de dólares, depende si les dan los datos el FMI, si los da el Banco Mundial y tal, pero bueno, estamos jugando con unas 75, 80. Estados Unidos solito debe 54 billones de dólares, mucho más que la mitad del PIB mundial.
¿Cómo se puede mantener esas horrorosas cifras? Pues se pueden mantener esas horrorosas cifras gracias a un sistema de reciclaje global. Estados Unidos no hace más que emitir deuda, a pesar de toda la deuda que tiene, sigue emitiendo deuda, bonos del tesoro y etcétera, y los demás se la compran. Es decir, todo el resto del planeta le damos dinero para que ellos puedan seguir funcionando. ¿Y por qué el resto del planeta le da dinero para que puedan seguir funcionando? Porque Estados Unidos tiene esto. Es decir, tiene todos los misiles que dice, aquí no puede pasar nada porque ellos son los fuertes, ellos son los poderosos, el dólar no va a caer porque tienen todos los misiles, tienen toda la fuerza bruta. Entonces nosotros les vamos a seguir dando a pesar de que tenga esa monstruosa deuda. Ya me diréis en términos racionales de su propio sistema qué banco o qué persona presta a otra persona algo que debe más de 10 veces el PIB que tiene. O sea, si alguien debe más de 10 veces lo que gana, ¿quién le va a prestar más dinero? Si además no paga nunca. Bueno, pues esto solo puede pasar en un sistema tan absolutamente irracional como el que estamos viviendo en estos momentos, que es lo que está garantizando es que el resto del planeta le demos dinero a Estados Unidos mientras tenga esa fuerza bruta. ¿Y cómo puede mantener Estados Unidos esa fuerza bruta? Porque sigue teniendo el dólar como moneda de cambio internacional y de reserva del valor para atesorar. Y eso quiere decir que la mayoría de las transacciones que se hacen en el mundo todavía siguen siendo en dólares, y que el dólar es una moneda fuerte porque tiene un ejército fuerte, y tiene un ejército fuerte porque tiene una moneda fuerte. Esos dos son los dos últimos pilares que les quedan a Estados Unidos. En el momento en que el dólar comience a fallar como moneda de recambio internacional, se derrumba todo el entramado, se derrumba todo el sistema. Y esto es lo que Estados Unidos está desesperadamente intentando evitar. ¿Y cómo está intentando evitarlo? Bueno, pues, o más bien, ¿cómo se le ha puesto todo ese entramado en peligro? Pues porque ha aparecido en escena un jugador nuevo, del cual no se le esperaba, que se llama China. Es una potencia emergente que viene a descambalanchar toda la globalización unilateral que Estados Unidos había lanzado, y con sus socios detrás, con sus amiguitos detrás, intentando de una manera u otra hacer una suerte de subimperialismo global, ¿no? China comienza a una internacionalización multipolar, anclada en lo nacional, con un entramado energético, productivo y comercial multipolar que va a afectar a un conjunto de regiones del planeta de importancia vital, como son la Unión Económica Eurasiática, India con toda su zona de influencia, la propia América del Sur, Suráfrica y la Unión Africana, con ramales de energéticos y de transporte que van a llegar desde el sureste asiático hasta Inglaterra en muy breve tiempo. Un tren de alta velocidad que recorre y termina en Londres, de mercancías. Atención. Una red con moneda internacional centrada en el yuan, moneda internacional, cuidado con el dólar. Una moneda internacional con canasta vinculada a los BRICS, nuevas potencias emergentes, que estará supuestamente al menos pues, lo que se pretende, vinculada a la energía productiva, a la economía productiva y a la energía, ¿no? Fundamentalmente. Pero aquí pasa algo muy sustancial con esto, que es que ni la economía productiva ni la energía están ya del lado de las potencias occidentales, ya no están del lado del eje anglosajón que lleva dominando el mundo desde 1700 hasta aquí. Está en Asia, fundamentalmente. La economía productiva china y la energía están en todo el corazón de Siberia y todo lo que es hoy Asia. Ahí es donde está la mayor fuente de energía del planeta, de lo que nos queda de energía. Digamos que también se ha lanzado un banco de infraestructuras y desarrollo con un fondo de fomento, un sistema propio de compensación de intercambio, un plan de infraestructuras y desarrollo. Tenemos toda la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera. Todo un conjunto de elementos que están propiciando una nueva forma de entender la vinculación internacional a través de lo que un último intento también
de prolongar, atención, la vida del capitalismo productivo, del capitalismo de economía real, basado también en un proceso de transición energética y que a todas luces solo puede conllevar a un proceso de transición social también. Obviamente esto está vinculado a la propia lucha de clases interna que pasa en el corazón de esta nueva potencia que es China, en donde esa suerte que corra la lucha de clases al interior nos puede marcar los tiempos y nos puede marcar las posibilidades de hacer unas y otras transiciones. Pero atención, porque esa zona de estabilidad mundial que quiere crear China como nuevo, como desafío, como única posibilidad de supervivencia, se va a ser defendida o se le va a sumar un país que hasta ese momento se había ya pasado a la historia como una potencia menor y que había sido desconsiderado totalmente por las fuerzas del eje anglosajón. Estoy hablando de Rusia. Rusia se une a este proyecto aportando esto que Estados Unidos tenía, la fuerza. Dice, vale, nosotros no tenemos la posibilidad de apoyarlo con como potencia económica, pero os vamos a dar la cobertura de fuerza que podamos. Y empieza a intervenir en apoyo de ese proyecto de estabilidad, de redes centrado energético, productivo, comercial, de tal manera que Estados Unidos se ve ante un bloque, que lo llamaremos el eje de la estabilidad, el eje chino-ruso, contra el que no tiene más que oponer que una política de caos, desestabilización y destrucción. A esto es a lo que se va a encargar Estados Unidos a partir de esos momentos. Todo ese proyecto de China que estaba de zona de estabilidad le va a dar un nombre, el cinturón o ruta de la seda, ¿no? Nueva ruta de la seda, rememorando las redes comerciales que tenía Asia y Europa en la Baja Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar Estados Unidos fundamentalmente frente a todo esto? Distintas opciones: políticas, diplomáticas, económicas y militares. Políticamente, empezamos por lo primero, si queréis. Estados Unidos, a partir de esos momentos, se va a hacer todos los esfuerzos por desarbolar, por desconstruir todo el entramado internacional que había creado hasta ese momento él mismo y sus aliados. Para empezar, se me ha olvidado decir que obviamente mientras que hacía todo tipo de tratados y acuerdos internacionales en la globalización unilateral que había lanzado, Estados Unidos se eximía a sí mismo de cumplir prácticamente ningún acuerdo bilateral ni multilateral en el planeta, ni de resoluciones de la ONU ni nada parecido. Obviamente, no sé si viste el último artículo que salió publicado en el Público al respecto, que decía la descomposición de un orden mundial, donde enumeraba uno por uno los acuerdos, tratados y convenciones que Estados Unidos no cumple sistemáticamente o que ha firmado y no ha ratificado. No tenemos tiempo de decirlas aquí, pero si luego os interesa las podemos comentar. Bueno, pues en estos momentos, encima de eso, encima de no cumplir nada de esto, es que es bueno saber los que no cumple, porque son terroríficos algunos de ellos, lo que no cumple. Pero luego, si hay tiempo en el debate, os lo digo. Va a hacer una desconstrucción lenta pero segura del derecho internacional y de la propia ONU. Primero, antes que nada, hace abortar la ronda de Doha, con lo cual da una patada a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, que prácticamente está desaparecida en combate. Ya nadie habla de la Organización Mundial de Comercio ni cuando sistemáticamente Estados Unidos viola las convenciones directamente del libre mercado internacional, haciendo la guerra económica contra un montón de países y especialmente contra Rusia y China, obviamente.
En 2017 Estados Unidos se retira del Acuerdo Climático de París, que se había firmado un año antes. En 2017 también se retira del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, que se había firmado también un año antes. Se retira del Pacto Mundial de la ONU sobre Migraciones y Refugiados. Se retira de la UNESCO. Modifica el TLCAN, que es del Tratado de América del Norte, para hacerlo más todavía a su favor. Ayer mismo puso nuevas sanciones a México por decir que no controla bien los flujos migratorios. En fin, bueno. Además, hace una demolición sistemática de las instituciones internacionales, del sistema de relaciones internacionales y los compromisos multilaterales. Desconoce el acuerdo con Pyongyang que había firmado el propio George Bush, desconoce el acuerdo con Irán que tenía el plan integral de acción conjunta que había participado la ONU, reconoce a Jerusalén como capital de Israel, violando todas las convenciones de la ONU al respecto, se retira del tratado sobre armas nucleares con Rusia. Y el 26 de marzo de 2019, es decir, hace unos días, reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, prácticamente legitimando que los territorios conquistados a través de militarmente sean reconocidos, ¿no? Tengan el estatus legal. Es decir, con todo esto se está acabando con el fin del mundo de la posguerra que se creó en la posguerra europea, y con esto podemos decir que estamos también contemplando por fin el final del largo siglo XX. Estamos acabando ya el fin del largo siglo XX y estamos entrando en un nuevo siglo, una nueva era. Los siglos no van cuando cambian los años en el calendario, van por términos mucho más profundos, ¿no? Y con esto también estamos asistiendo al fin de la era neoliberal, que al mismo tiempo significa el fin de la democracia liberal. Estamos entrando en una nueva fase en la que todo eso se está hecho trizas. Yo creo que nuestras izquierdas integradas aquí en Europa están muy lejos todavía de enterarse de eso, o no sé si algunos no quieren enterarse para poder seguir en sus sillones más o menos bien cómodamente sentados, prefieren no enterarse de eso y siguen jugando a intentar recuperar el estado de bienestar, como si alguna vez, en algún momento, algún sistema socioeconómico hubiera vuelto al pasado. Como si fuéramos capaces ahora de volver a los años 60 del siglo XX, no hablo de España porque aquí teníamos una larguísima dictadura, pero digamos que en el conjunto, en el corazón de Europa, se pudiera volver a esto, ¿no? En fin, además de eso, comienza toda una serie de guerra económica en esto. Ya lo digo. Simplemente. Los días más cortitos, o sea que sí. Es que lo estoy viendo padecer. No te preocupes. Sí, no, porque son muchísimas las cosas que hay que decir, obviamente. Entonces yo solo voy a dar unos puntitos de esto. Mira, además de eso entra en guerra económica abierta, es decir, con todo tipo de sanciones y bloqueos económicos, de asedio económico, en estos momentos a los siguientes países: Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Irán, Zimbabue, Bielorrusia, Siria, República Democrática del Congo, Sudán, Rusia, Venezuela, Libia, Burundi, Líbano, República Centroafricana, además de a las repúblicas del Donbass, de Ucrania, como Donetsk y Lugansk, y además de los hutis de Yemen, o a propias organizaciones en Líbano, Palestina, etc. Un país que asedia brutalmente a todo ese conjunto de países del mundo, ¿se puede decir que esté practicando el libre comercio? Si lo único que hace es fundamentalmente violar las normas del libre comercio continuamente, en cuanto alguien está haciendo un tipo de economía o de relaciones comerciales que no le interesa, simplemente no de grandes pretensiones de transformación, simplemente lo bloquea y ya está. Y ahora emprende por fin la guerra económica abierta contra su principal enemigo, contra China. Clarísimamente. Otra prueba clarísima también de lo que es el libre comercio, ¿verdad? Bueno, pues con todo eso, además, tiene la estrategia de seguridad nacional,
Con esto diríamos que ya termino, porque es la vertiente militar más estrictamente militar. Todas están vinculadas al militar, pero esta es la más estrictamente militar, en donde digamos que Estados Unidos hace un striptease. Se declara claramente lo que es. Podéis verlo en el Full Spectrum Dominance, que es el informe del Pentágono titulado Joint Vision 2020, en la que Estados Unidos dice cómo va a organizar la ofensiva para recuperar la hegemonía de poder mundial, de verdad, de alguna manera, dejando en segundo término a sus enemigos. Estados Unidos tiene en estos momentos más de 250.000 de efectivos militares fuera de su país, entre el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Tiene militares en el 70% de los países del mundo, con más de 450 bases militares extraterritoriales y con un presupuesto de entre 600 y 700.000 millones de dólares, presupuesto militar directo. No contamos todas las relaciones indirectas que generan también gastos militares en torno a esto. Es decir, estamos hablando aproximadamente solo en gasto en el ejército, el 70% del PIB español, solo en gasto del ejército, lo que tiene Estados Unidos. Casi suma él solo, bueno, en los últimos años menos, porque ha crecido mucho el de Arabia Saudí y algún otro, pero hasta hace poco casi sumaba él solo más que todo el resto de países juntos. El gasto militar de Estados Unidos más que todo el resto del planeta juntos. O sea, lo cual es bastante evidente en qué se está apoyando Estados Unidos, ¿no? En qué se está apoyando Estados Unidos. Bueno, desde los años 80 hasta aquí, Estados Unidos ha invadido o ha declarado la guerra, sea él solo o con fuerzas aliadas o a través de interposición de la ONU, a Grenada, Panamá, Irak, Somalia, Yugoslavia, Afganistán, Sudán, otra vez Yugoslavia, otra vez Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia, y además de guerras de cuarta generación en Georgia, Chechenia, Ucrania, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Sudán, Congo, Siria. La vertiente militar tiene un especial objetivo en la Unión Soviética, en Rusia, porque no solamente Estados Unidos se conformó, y las potencias occidentales se conformaron con desmembrar a la URSS y dejarle más reducida a un país con el mayor nivel de sufrimientos y de destrucción social y económica que ha padecido un país en la historia fuera de periodo de guerra. En eso convirtió a la URSS, ¿no? En eso quedó reducida Rusia, y como poco a poco Rusia, otra vez, en los años 2000 para acá, se ha convertido en un referente de desglobalización, en un referente de resoberanización y en un referente incluso de nacionalismo, en lo que muchos países comienzan a verse como que a alguien le puede enfrentar, le puede parar los pies al gran hegemón. Y Rusia ya lo ha demostrado en Siria, que se le pueden parar los pies. Y entonces a partir de ahí empieza a ser un referente también. Ese eje chino-ruso, por tanto, para Estados Unidos es especialmente mortífero para sus intereses, y por eso a Rusia también intenta desmembrarla por todos los sitios, desde la cuenca del Cáucaso, desde toda Georgia, Chechenia, etcétera, hasta empujar a los europeos a sus propias puertas con misiles, violando los acuerdos que habían generado Clinton con el señor... No, en este caso el que hizo la perestroika, nuestro amigo el de la perestroika, con Gorbachov, diciendo que Ucrania siempre sería una tierra desmilitarizada, una tierra de nadie, un colchón amortiguador entre la Europa occidental y Rusia, y lo primero que hacen es violar eso también, dan un golpe de Estado en Ucrania y meten todos los misiles prácticamente hasta la cocina de Rusia, amenazando continuamente. Teníais que ver, yo tenía mapas y demás, no hemos podido ponerlos, en donde están todos los misiles que están interpuestos ahí, entre otras también armas y tropas españolas. Hace unos meses se les escapó un misil de un helicóptero. Es como si aquí tuviéramos en los Pirineos puesto toda una barrera de misiles y demás. ¿Qué pensaría la gente, la población, si tuviéramos que tener eso aquí al lado? Bueno, pues en estas circunstancias estamos, porque Estados Unidos abre una guerra contra
total, la guerra total de cuarta generación contra la humanidad. No hay espacios libres de esa guerra. Esa guerra se puede desarrollar tanto en los desiertos de cualquier país, como en las selvas, como en las calles, como en los vagones de metro o en las cabinas de un avión o en un restaurante. Esa guerra está abierta en todos los sitios. No hay un lugar donde te puedas escapar de esa guerra. Es la guerra contra la humanidad, la guerra total, la guerra de cuarta generación, en la que a través de enemigos y de banderas interpuestas, de falsas banderas y de mercenarios, ¿cómo lo llaman? Yihadistas o cualquier cosa de estas, que son parte de su ejército de terroristas, puede sembrar el terror en cualquier momento y en cualquier lugar, cualquier punto, no importa, inadvertidamente, inopinadamente. Nadie está a salvo de esa guerra. Cuando los europeos comiencen a enterarse de lo que eso significa y de por qué nuestro interés económico, político, comercial, etcétera, está en Asia, donde todavía hay una esperanza de mantener una transición energética y una transición social y económica, y dejemos de servir los intereses de unas potencias que se hunden y que no generan más que ajustes estructurales de todo tipo de intervenciones de apropiación o de la riqueza colectiva, como os he explicado antes, y todo un conjunto de financiarización, capitalismo ficticio y corrupción como forma de crecimiento. Cuando entendamos que esta es la suerte que nos queda de este lado y no el otro, para Estados Unidos es vital que Alemania, la clase capitalista Alemania, no vire hacia el este. Es vital, y por eso le está sembrando de misiles todo el camino hacia el este. Les ha puesto toda esa barrera de misiles, y es vital que los europeos no reaccionen ante eso. Bueno, pues esto es el principio de la guerra. Y luego, como os explicarán los compañeros, como Estados Unidos también se atrinchera en su propio continente y va a hacer todo lo posible para que el eje de estabilidad no entre en su continente. Y ahí van a comenzar toda la suerte de golpes y generación de guerras también de cuarta generación en su propio continente, como los compañeros nos explicará después. Gracias por la paciencia, espero no haberme podido haber explicado un poco mínimamente, ¿no? ¿Qué relación, a pesar de que China creo que efectivamente es la batuta de la BRICS, yo creo que sí, y es muy interesante que exista una polaridad, multipolaridad en la hegemonía mundial o entre a pesar de todo, yo China le veo también sus defectos. Por ejemplo, la relación de China con África. Yo no la veo clara. De verdad que China no es tan agresiva con Estados Unidos, ni muchísimo menos. Desde el punto de vista militar. Pero el visto económico yo no lo veo tan claro. Y por último, quería preguntar, en toda esta globalización, toda esta tremenda presión que estamos sufriendo por la economía neoliberal global, esta presión tan terrible que está produciendo millones de muertes, de hambruna, de guerras comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué relación hay entre esto y el poder mediático? Creo que el poder mediático es un poder que está por encima de todo, incluso del militar. Y luego también el poder mediático y la educación se puede considerar como una parte del poder mediático que está condicionando también a que no haya una respuesta a una agresión tan tremenda, ¿no? Esa es la pregunta que hice. Les quedan dos preguntas. ¿Las generalizamos? Sí, contestas a estas. Sime y Manu han pedido la palabra. Yo estoy de acuerdo con la explicación que nos has dado sobre China-Rusia, el papel que están desempeñando con relación a Estados Unidos y a la globalización, el fin de la globalización capitalista. Pero te has dejado países muy importantes para tocar, como son Japón, que era la segunda potencia de alta tecnología y que aparece como una pseudocolonia militar de Estados India, que es un país emergente
posiblemente en estos momentos tan poblado como Asia, o sea, ya de superpoblación, con unas ciudades gigantescas y un crecimiento industrial enorme. Y luego el papel, cómo repercute aquí en Europa, en la Unión Europea, encabezada por Alemania. Entonces, yo, para apuntar a que me afines bien en las respuestas, Japón, por ejemplo, está ocupado militarmente, pero están declarando su capacidad de intervención de su ejército en el exterior. Y Alemania, la Merkel, mandó poco menos que a la mierda a estos cuando... disculpadme por el vocablo. Los mandó a los norteamericanos a hacer puñetas cuando le dijeron que ella hablaba del euroejército, de la industria militar de armamentos de Alemania en diciembre, parece que fue en el mes de diciembre, o sea, hace muy poco, porque decían que los rusos tienen que ser los enemigos de Alemania. Y la otra dijo, los rusos y todos los demás. O sea, vosotros sois tan enemigos como los rusos. O sea, si nos ponemos en ese plan. Bueno, yo quería ver el papel, cómo nos repercute todas estas cosas, porque te has dejado cosas, y sobre todo aquí en el euroejército y lo que se avecina. Si podéis dar algunas pinceladas. Bueno, mi pregunta iba un poco más dirigida a... Se suele hablar siempre de las partes, cuando hablamos de antiimperialismo, se suele hablar de China, Estados Unidos, Europa, cómo se descompone Europa, pero no se suele, a mi modo de ver, hablar de la suma, de la totalidad de esas partes. Es decir, hasta qué punto lo que se está derrumbando, como has dicho, es el neoliberalismo como tal, como una política dentro del capitalismo, las políticas neoliberales se están derrumbando o se están derrumbando potencias. Yo pregunto hasta qué punto eso es cierto, o es cierto que lo que se está derrumbando es toda una totalidad de todo un sistema, es decir, toda la suma de las partes como sistema de dominación histórico que lleva ya muchos siglos. Entonces pregunto si lo que se está derrumbando, lo que estamos viendo en este siglo XXI, que se está derrumbando es la civilización capitalista como tal. Y hacer un símil con otras civilizaciones en la historia que se derrumbaron también por factores endógenos. Es decir, no por otras civilizaciones que van y destruyen, conquistan y esa civilización cae, sino civilizaciones que se derrumban por la propia dinámica de la realidad. Entonces mi pregunta va por ahí, si lo que se está derrumbando es todo un sistema de dominación que además es planetario, a diferencia de otras civilizaciones que nunca fueron planetarias. Bueno, un apunte nada más. A modo de complemento de lo que está diciendo Andrés, nosotros definimos este tipo de situación como de guerra mundo. Tal y como lo ha contado, una guerra que se hace en cualquier lugar del mundo, por cualquier medio, y eso es muy importante, y en cualquier situación. Eso da el panorama de ruptura con todas las claves que venían siendo establecidas hasta este momento y nos aboca a un mundo que no tiene nada que ver con el que hemos vivido hasta ahora, aunque haya muchos coletazos. ¿En función de qué? Simplemente de los obstáculos, de los impedimentos, de las dificultades que le puedan crear cualquier sitio, cualquier lugar, cualquier grupo social, cualquier persona en cualquier lugar del mundo. No va a tolerar en las circunstancias en que está que se le frene en esa necesidad imperiosa. No es un problema de voluntad, es que lo necesita si quiere mantener su estatus en este momento, hacerlo de esa manera. De lo que estamos seguros es de que el imperio declina, la hegemonía declina, y eso crea otro orden mundial diferente del que veníamos, en el que estábamos. Y además lo hace de forma convulsa, violenta y muy cruel en muchos casos, sin que se perciba el límite de hasta dónde van a llegar en ese proceso. Nos contaban en Cuba, en el año 83, hace mucho tiempo, ¿no?, que allí ya se percibía el declinar de la hegemonía de Estados Unidos, y decía que las consecuencias de ese declinar podrían ser terribles. Es lo de la bestia herida dispuesta a cualquier cosa
por mantenerse en vida, y es lo que estamos en este momento padeciendo. Otro punto que quería hacer es sobre la situación de Europa. A nuestro modo de ver, para entender lo que pasa en Europa, hay que comprender que Europa se autodestruye 2 veces en 25 años, Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, y que lo único que llega a aglutinar a Europa es su subordinación a Estados Unidos, al nuevo jefe, al nuevo hegemón. Eso es lo que ha aglutinado a Europa, no otra cosa, funcionando bajo esa directriz, al punto de que la política exterior europea no es independiente ni es soberana respecto a su gran aliado, que es Estados Unidos. Esa cohesión la han intentado, el fracaso más apoteósico fue el del intento de la Constitución Europea. No hay posibilidades de esa unidad fuera de la obediencia de Estados Unidos, fuera de la subordinación de Estados Unidos. Y un tercer apunte sobre la guerra económica. La guerra económica tiene una dimensión política tremenda, muy importante, tan importante como sus propios efectos dentro de la estructura económica. ¿Por qué decimos esto? Porque la guerra económica no tiene unos efectos visibles tan cruentos como lo tienen las bombas. Cuando vemos las imágenes y se contabilizan los muertos y heridos de un ataque militar, tenemos una conciencia más clara de lo que está pasando. Cuando mueren muchísimas más personas, millones en algunos casos, como el caso de Irak, no se ven, no se palpan, no se tocan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como objeto de propaganda, la guerra económica políticamente es mucho más rentable que la guerra militar. Pero además tiene más consecuencias políticas. Es un tipo de guerra que se puede achacar a los propios dirigentes la responsabilidad de ella. El caso de Venezuela en este momento. El problema es de Maduro, no es el problema de las sanciones. Todo eso tiene que ver también con lo que habéis comentado de la cobertura mediática que permite. Se habla de sanciones, se habla de bloqueo, se habla de multas, pero no se habla de guerra, cuando las consecuencias son mucho más terribles que en el caso de las guerras militares. Yo creo que ese tipo de cosas tenemos que aprender a manejarlas para poder comprender en el mundo en que nos movemos. Bueno, perdón. Bueno, mira, no le corresponde cerrar tu ponencia a Andrés, pero me habían pedido, es una pregunta muy concreta, por favor. Concretísima. No, a Andrés, en un momento de la exposición, ha dicho que posteriormente comentaría cómo se las va a apañar el capitalismo para crecer sin acumulación. Creo que has dicho eso. ¿Cómo darías un toque sobre ese tema? Me ha chocado y simplemente si no puedes exponer. Pues cierra, Andrés. No, el capitalismo lleva ya tiempo creciendo prácticamente sin acumulación de capital, nada más a través de deuda y de capital ficticio, fundamentalmente. Pero yo creo que no tenemos tiempo de explicarlo, Carlos. Yo creo que los que me conocéis ya sabéis que he abundado mucho sobre eso, y también sobre el tema de que estamos dentro de la fase, para nosotros como Observatorio Internacional de la Crisis, también es algo que supongo que en el FAI también compartimos bastantes los miembros de los que estamos aquí. Estamos en una fase terminal del capitalismo. O sea, por lo que comentaba Manu, no sé si no lo he dicho con suficiente contundencia, pero he advertido varias veces de que para nosotros es una fase degenerativa, y es una fase degenerativa en la que probablemente no hay marcha atrás. Por eso también apelaba a esa izquierda que sigue mirando hacia atrás, sigue mirando hacia el capitalismo de bienestar y estas cosas que se inventaron, o así le llamaban, estas cosas, ¿no? Cuando es imposible, ¿no? En vez de estar empezando ya a ver cómo nos preparamos para la ruptura, que está haciendo el propio capital. Es que el capital está rompiendo sus propias bases, sus propias redes internacionales, está destrozando sus propios elementos democráticos liberales que había inventado, todas las claves de acuerdos, etcétera. Entonces tenemos un capitalismo estrictamente degenerativo porque no puede acumular capital, no puede generar la reproducción ampliada de capital y no puede desarrollar las fuerzas productivas. Por eso tiene que dedicarse al saqueo. Por eso la corrupción, eso que sale en la televisión, no es más que es un epifenómeno de un capitalismo de mafia que se dedica al saqueo porque no tiene manera de generar riqueza a través de la producción, porque es cada vez menos capaz de transformar el dinero en capital y es menos capaz de generar valor.
que es la sustancia básica del capitalismo, convertida en plusvalor. Claro, al capitalismo el valor le puede importar o no, pero es que ellos no se dan cuenta que si no generan valor no pueden generar tampoco, aunque sigan generando explotación, no van a ningún sitio tampoco. Bueno, y estas son las cosas que hace también nuestro capitalismo de guerra, fundamentalmente, que de guerra, dice Eduardo, económica, que es quizá mucho más bestial todavía para las poblaciones que la propia guerra militar. Lo que pasa es que la capacidad de devastación que tenemos hoy en la guerra militar es tener que tenerla en cuenta, la capacidad de devastación que tienen, ¿no? Entonces, claro, ante todo esto, y yo creo que los líderes europeos pueden ser rastreros, pueden ser de tipo de láteres de su gran hegemón, pero llega un momento en que se dan cuenta de dónde están las claves. Por eso para Estados Unidos ha sido siempre vital, lo fue siempre para el eje anglosajón, no de ahora, desde que está dominando el mundo, separar a los germanos de los eslavos. Que germanos y eslavos nos unieran en la gran Eurasia de una manera u de otra, una suerte de elemento de cohesión de eurasiáticos, porque para ellos sería el fin. Sí, pero si lo dijo el propio Kissinger, Estados Unidos es una islita en el mundo aislada frente a la gran masa de tierra que es Eurasia, que es donde están los recursos, la población. Todavía al comenzar la revolución industrial, solamente China tenía el 34% del PIB mundial. En esos momentos, solamente China, que entonces no estábamos hablando de el propio hegemón que puede convertirse en China, ¿no? Entonces, claro, para eso tiene que desgarrar a esa Unión Europea. Hemos de tener en cuenta que la Unión Europea, además de lo que ha dicho Eduardo, que está unida a través de la propia hegemonía de Estados Unidos, es el primer experimento de ingeniería social a escala regional o supraestatal en favor de una institucionalidad de las estructuras financieras de dominación y en función de un capitalismo salvaje. Es el mayor ejemplo que hay en el planeta en estos momentos a escala regional. Entonces, ¿cómo alguien se puede presentar a unas elecciones a Europa diciendo que va a reformar también a la Unión Europea? Está concebida para eso, y para ser irreformable necesitas prácticamente unanimidades para poder cambiar cualquier cosa. Unanimidades. Entonces, claro, esa tensión y ese propio, porque hemos de tener en cuenta que ese proyecto de la Unión Europea también está fundamentalmente hecho en favor de Alemania. Estados Unidos permitió que Alemania se desarrollara después de la Segunda Guerra Mundial otra vez, y metiéndole todo tipo de dólares, perdonándole la deuda de guerra, y en detrimento a costa de la que había sido su aliado histórico, primos hermanos, Gran Bretaña, que la deja allí en su propia isla e invierte todo en Alemania. ¿Por qué? Porque hacía frontera con la URSS y los países del este, lógicamente, y tenía que demostrar que el capitalismo era capaz de desarrollar más recursos y más nivel de consumo y de riqueza social en general que la URSS y sus aliados. Claro, lógicamente, hoy, de nuevo, el proyecto de la Unión Europea es el proyecto de la Gran Alemania. Cómo descuartiza al resto de países un mecanismo superavitario deficitario en el que unos países chupan la riqueza de los otros y lo van destrozando. Y ahora le toca a Francia, y por eso tenemos en las calles de Francia todo eso. Lo que pasa es que los países del sur de Europa no se han enterado a lo mejor de qué va la cosa, y aquí cuando empezaron a salir en las plazas y los cabreados y los indignados y no sé cuántas cosas más, luego todo eso se canalizó hacia una opción que volvía otra vez a legitimar el régimen del 78, la bandera, la Constitución, y a decir que lo que había que... y la OTAN, y a decir que lo que había que hacer, y la propia Unión Europea con Maastricht y demás, y decir que lo único que había que hacer era votar, que si votamos ya todos lo solucionamos. En eso estamos, mientras que en otros sitios están haciendo otras cosas, unos en la calle y otros como Italia, que ya se ha dado cuenta, aunque tengan ahí a los Salvini y demás, es decir, no, aquí lo que nos interesa es que venga la ruta de la sede aquí, los puertos italianos están abiertos a eso. Gran Bretaña ya ha dicho, venga, nosotros fuera. Pero que lo ha dicho claramente una buena parte de la población, la clase capitalista británica, sobre todo el sector financiero con la bolsa de Londres ahí, está haciendo oídos sordos a eso, está haciendo todo tipo de trampas para no salirse, porque entonces toda la economía financiera va a pasar a Frankfurt, va a pasar una vez más al corazón de Europa, y a Gran Bretaña, ¿qué le queda? Si no le queda nada, no tiene economía productiva, vive del aire, vive de capital ficticio, nada más. Entonces con eso se queda arrasada. Entonces por eso le están mareando la perdiz y no quieren salirse y tal, y dicen, no, pero hacemos un Brexit negociado, no, hacemos otro referéndum, no, hacemos tal. Y aquí nos lo quieren poner como que no se ponen de acuerdo unos y otros, ¿no?
Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Eso está tensionando, desgarrando la Unión Europea totalmente, por todos lados, por todas las costuras. Y hasta que la clase capitalista alemana no dé el puñetazo en la mesa, porque al final lo que está moviendo las cosas aquí son las propias luchas entre capitalistas. No os digo nada, que ya lo he contado, algunos de vosotros ya lo sabéis cuando hemos estado hablando de eso, de las pugnas internas en el estado profundo de Estados Unidos, entre unas facciones y otras de poder en Estados Unidos, lo que hay ahora, bestial. Entonces, claro, no sé, con todas las preguntas me he dejado un montón de cosas, sí, porque en este tiempo para hablar de todo eso, imagínate, claro, no he podido tocar Japón, ¿no? Pero hay una cuestión clara sobre los gastos militares, muy rápidamente. Los gastos militares, cuanto más inviertas en armamento, más daño te haces a la economía. ¿Por qué? Porque en una primera generación de gastos, de inversiones, dices, uy, qué bien, he gastado, hay empresas que me suministran no sé qué, hay otros, hay un montón de empleos que están trabajando, la economía se mueve, crecimiento y demás, pero en dos fases sucesivas, todo eso son gastos acumulados que no tienen salida. Las armas no se reinvierten ni como medios de producción ni como medios de consumo. La única manera, eso se quedan ahí, es capital en stock que queda, desaparece. Y en el mejor de los casos no se utiliza. Se queda ahí hasta que se pudre, se hace obsoleto y lo tienes que deshacer de ello. Muere un país cuya inversión en armamento supere más del 5% de su PIB, está condenado a quiebra económica. Estados Unidos, que lo sabe perfectamente, la única solución que tienen de alguna manera de paliar mínimamente eso es exportando armas, porque las armas, aparte de redes mafiosas de armas ligeras y más, las armas de verdad importantes de tecnología punta, las pesadas y demás, esas son las puede exportar a otro estado, y para eso necesitan generar una situación permanente de guerra o de amenaza de guerra. Una de dos, para que los otros estados compren, que es para lo que se inventó Estados Unidos con todo el keynesianismo militar que hizo después de la guerra, la amenaza soviética para que Europa se llenara manos a comprar las armas de Estados Unidos. Y Estados Unidos le daba el plan Marshall dinero a Europa para que le comprara armas. Era impresionante. Cómo el capitalismo puede generar ciclos de crecimiento en base a la nada. Y entonces, claro, eso es un problema que no ha tenido Japón, no tuvo China, hasta ahora no tuvo la propia Alemania, porque Alemania y Japón, después de la guerra, no entran a formar parte de los ejércitos de la OTAN y demás. Quiero decir, todo el nivel de inversión de armamentos y demás están fuera de todo eso. Pero ¿qué le pasó a Japón? El proceso de tecnificación fue el primero en desarrollar un proceso de tecnificación de los procesos productivos que fue apartando a la fuerza de trabajo de los mismos, con lo cual la posibilidad de generar valor se le fue cayendo abajo. Japón no crece desde el año 90, está en quiebra y es el país con mayor deuda pública del mundo. Mucho más que su PIB y demás. ¿Por qué no crece? Porque con las máquinas no se puede crecer. Este es el problema, el mal, la sobreacumulación. Esa es la enfermedad crónica del capitalismo de la que no puede escapar y que hoy le está matando, la sobreacumulación. Eso algunos autores lo han llamado la enfermedad japonesa, que hoy se está reproduciendo en muchos sitios. Y por cierto, es uno de los problemas que tiene la propia China. Es uno de los problemas que tiene la propia China, que ha llegado a su fase de sobreacumulación también, aparte de que gran parte de los rendimientos que gana China son de las empresas extranjeras. Cuando Trump está boicoteando los productos chinos y demás, está fundamentalmente haciéndolo a sus empresas, para que dejen de producir en China y vuelvan a producir a Estados Unidos, porque quiere recuperar parte del capitalismo productivo a Estados Unidos, un intento desesperado de volver a recuperar el capitalismo productivo en Estados Unidos. Básicamente por eso. Pero China ofrece unas contrapartes mucho mejores que lo que ha hecho el imperialismo europeo y norteamericano hasta ahora al resto del planeta. Con lo cual, no quiere decir que no tenga intereses claros y que no haya relaciones crematísticas ahí perfectamente, ¿no? Pero no tiene ni punto de comparación en el desarrollo de infraestructuras, en la posibilidad de retroalimentar todas las inversiones en los propios terrenos, etcétera. Entonces, demasiadas cosas, ¿no? Pero creo que no, es que estos temas son para un seminario entero, ¿no? Yo seguiría aquí hasta ahora. No, es un seminario entero que no podemos. Bueno. Y pedimos la ponencia y las magníficas intervenciones que le han acompañado durante